el recordatorio. Muy bien, después de esta, saben que siempre les robo unos minutos, pero es importante que sepamos por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a hablar del tema de discapacidad. Disculpe, ¿le puedo contactar luego en privado? Sí, 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 claro, Noemí, con mucho gusto, ¿sí? Si ustedes quieren, al final yo de igual les puedo dar el contacto para que podamos conversar. ¿Listo? Cuando hablamos de discapacidad, a ver, ¿cuál es el objetivo principal de una póliza por discapacidad? A ver, ¿cuál es el objetivo principal de una póliza por discapacidad? Ayuden. Buenas noches, Ángel. Dinero, salarios, correcto, ¿sí? Pagar salarios. Cuando hablamos de discapacidad, me voy a ir para acá. Miren, vamos a ver. Perdón, estoy yendo para atrás aquí. Miren, cuando hablamos de discapacidad, vamos a ver aquí. Esto está como, a ver, un segundo. Ya va. ¿Cómo fue la pregunta? Me preguntan aquí. Ok, cuando hablamos de discapacidad, ¿qué beneficios da la discapacidad? ¿Qué beneficios provee? ¿Sí? Cuando hablamos de discapacidad, el beneficio que provee la discapacidad es pago de salarios, pago de pérdida de salarios. ¿Sí? Ah, el tema de discapacidad, grabémoslo y anótenlo si ustedes quieren. Palabra clave. Cada vez, cada vez que nosotros veamos en una pregunta que dice largo plazo, esto va de la mano con discapacidad. ¿Sí? Esa es una palabra clave. Cada vez que ustedes lean largo plazo, ¿de qué está hablando? De discapacidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, entran muchos factores en juego. Dentro de los factores entra también el tema de impuestos, que luego pues vamos a hablar un poquito del tema de impuestos. ¿Listo? Entonces, veamos en qué consiste la discapacidad. Vamos a mostrarlo por acá. Voy a sacar el lapicito, que ese es el que siempre utilizamos. Ok, dice aquí, ¿cuál es el propósito de una póliza por discapacidad? Está diseñada para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos periódicos. Y aquí empezamos a encontrar la primera pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de ingresos periódicos, ¿cuál es el pago más frecuente que puede dar una discapacidad? ¿Semanal, quincenal, mensual, trimestral? Correcto, mensual, ¿ok? El pago más frecuente que podemos tener en una póliza por discapacidad es mensual. Tania, buenas noches, tengo la manita ahí levantada. Ahí puede activar. Ok, ya me la bajo por ahí. ¿Listo? El impacto financiero y la discapacidad. Miren, ojo, presten atención a esto. Quiero mostrarles algo. Voy a borrar acá. Quiero mostrarles algo. Miren, cuando hablamos de discapacidad, aquí lo voy a poner, discapacidad. La discapacidad, ustedes van a encontrar palabra clave que dice largo plazo. O sea, esto cuando encuentran una enfermedad a largo plazo, ok. Bien, discapacidad se divide. Voy a explicar esto rápido, porque de esta forma vamos a resumir la discapacidad. Recuérdense que la discapacidad lo que paga es dinero. La discapacidad no da servicios médicos, no paga facturas. No, la discapacidad, un seguro por discapacidad lo que hace es pagar salarios. Cuando yo tengo seguro por discapacidad, no seguro de salud, ¿verdad? Recuérdense que discapacidad pertenece a salud, pero la discapacidad como tal, el seguro de discapacidad, paga salarios. Entonces, la discapacidad se divide en total y parcial, ¿correcto? Y la total se divide en cantidad fija, y por, vamos a ver acá, porcentaje. Sí, lo voy a poner ahí para no extenderme. Porcentaje.
¿ok? Y luego, la parcial se divide en cantidad fija, ojo que aquí sería el 50%. Ahorita les explico, ¿verdad? Y residual. Gracias, Zoraida. ¿Sí? Esto nos ayuda a comprender el tema de discapacidad. Tenemos discapacidad total y discapacidad parcial. Entonces, en la total tenemos cantidad fija y porcentaje y en la parcial tenemos cantidad fija y residual. Ahorita voy a explicar cada uno, ¿listo? Y luego tenemos acá dos tipos de discapacidad, largo plazo y la otra es corto plazo, ¿ok? Entonces, discapacidad total puede ser proveída por el gobierno y las pólizas privadas, ¿correcto? La discapacidad parcial solo la proveen las privadas. Voy a explicar. Miren, ¿qué es discapacidad total y qué es discapacidad parcial? La discapacidad total quiere decir que una persona no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria. Adivinen, pregunta de examen. ¿Cuántas actividades son para que se considere totalmente discapacitado? Dos o más actividades de la vida diaria. Y cuando hablamos de la vida diaria, ¿qué actividades son de la vida diaria? A ver, ¿saltar de paracaídas? No. Comer, muy bien, esa es una actividad. Bañarse, cambiarse o vestirse, todo ese tipo de actividades, ¿verdad? Caminar, o sea, son actividades de la vida diaria. Entonces, cuando una persona está totalmente discapacitada, o sea, que un médico certifica que está totalmente discapacitado, es que no puede hacer dos o más actividades de la vida diaria. Comer, vestirse, bañarse, ¿verdad? Etcétera. Entonces, necesita de otra persona. La discapacidad parcial no quiere decir ay, que no está totalmente discapacitado, sino solo como me quebré una pierna, estoy parcialmente discapacitado. No, una persona, ojo, la discapacidad parcial se compra por separado. O sea, yo debo de comprarla adicional, no viene incluida. Y solo la proveen las empresas privadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la parcial? Bueno, el objetivo de la discapacidad parcial fue total y ahora es correcto, Zoraida, ¿sí? Es que una persona primero tuvo que haber pasado por la discapacidad total. Y cuando pasa por la discapacidad total y se está recuperando, el seguro lo quiere motivar, porque tanto al asegurado como a la aseguradora, a los dos les interesa que vuelva a trabajar. Entonces, para motivar a esta persona y que no pierda todos sus beneficios, el seguro lo motiva para que pueda acceder a una discapacidad parcial. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona puede trabajar part-time, medio tiempo, y al mismo tiempo está recibiendo beneficios. Pero una persona que está totalmente discapacitado es total. Y no es mentira. Las aseguradoras tienen investigadores, ¿sí? Entonces, porque ahí vienen los simuladores potenciales y aquí se frecuenta mucho en la parte de discapacidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona reclama discapacidad total, y si lo ven trabajando así sea una hora a la semana, automáticamente le quitan los beneficios. ¿Por qué? Porque no cumple con la definición de totalmente discapacitado. ¿Sí? Ahorita voy a ir con las manitas, disculpen, ahorita voy a activarlas. Entonces, cuando hablamos de total, es que está totalmente discapacitado y no puede trabajar nada. Luego de un periodo de tiempo, la persona se puede recuperar. Y si se recupera, ¿verdad? Tal vez puede empezar a trabajar a medio tiempo y el seguro le va a pasar un porcentaje. Cuando hablamos cantidad fija, ya lo vamos a analizar, que es el 100% de los beneficios, automáticamente en la parcial le van a dar el 50%. Si en la total, suponiendo, le dan $3,000 de salario, en la parcial
le van a pagar 1.500, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos por porcentaje y aquí tenemos residual. Este lo vamos a analizar. También que aquí se ajusta a la pérdida de ingresos, ¿ok? Ya lo vamos a explicar en un momentito, pero luego tenemos largo plazo y corto plazo. Largo plazo, voy a ponerlo aquí en paréntesis, para el gobierno, largo plazo es de 12 meses en adelante. Para las privadas, largo plazo es de 24 meses en adelante. ¿Sí? Gracias, Yorena, ¿sí? A Zoraida también, gracias. Y corto plazo para las privadas. Corto plazo es de 3 a 24 meses. Y para el gobierno, a ver, para el gobierno, ¿cuánto es? Corto plazo. Gracias, Ángel. Eso quería ver. A ver, ahí algunos me mandaron. No existe. El gobierno no tiene discapacidad a corto plazo, ¿sí? No aplica, ¿sí? El gobierno solo cubre discapacidad a largo plazo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean largo plazo en alguna pregunta, tiene que ver con discapacidad, ¿ok? Am, Marjorie, tengo ahí la manita levantada, déjeme, tengo que borrar esto para poder activar el micrófono, ¿sí? Marjorie, ahí puede Ok, activar su micrófono. Buenas ajá. noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mire, cuando se habla de discapacidad total, es porque no se van a recuperar nunca, es lo que yo tengo entendido. Pues mi hermana murió hace 3 años y medio y su Ujú. discapacidad era total, no había manera en que se recuperara. ¿Por qué habla de que si la discapacidad total se va a convertir en la discapacidad parcial? No entiendo eso, ¿por qué? Ok, cuando es una discapacidad total es que no puede hacer dos o más actividades de la vida diaria, ¿verdad? Sí, Eh, sí, eso es ¿Me explico? correcto. Ujú. Entonces, eso quiere decir que no puede hacer dos o más actividades de la vida diaria, pero regularmente esto tiene que ver con discapacidad a largo plazo, o sea, más de 24 meses. Pero hay personas que quedan discapacitadas de por vida y hay personas que quedan discapacitadas 5 años, ¿verdad? Mm, Entonces, la discapacidad parcial se debe de comprar aparte, ¿sí? No viene incluido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo compro la parcial, ¿verdad? Entonces, o le vendo a un cliente una parcial. El cliente queda totalmente discapacitado, vamos a suponer 5 años. Y después de 5 años, él se empieza a recuperar. Entonces, si él tiene su póliza de discapacidad parcial activa, lo que va a hacer el seguro es que le permite regresar a trabajar. Y a la vez, él va a generar de su salario trabajando y a la vez el seguro le va a pasar un porcentaje de la discapacidad parcial. No es total, sino es parcial, pero el objetivo de la parcial es motivar a la persona para reinsertarlo a la actividad laboral. No sé si me explico, Marjorie, o si esa era la pregunta. sí, sí, esa era la pregunta. Lo que pasa es que como tengo en la cabeza que es la discapacidad total, ya la persona no se va a recuperar más nunca. Correcto, o sea, pero no es en todos los casos. Aunque la persona no se recupere, las pólizas privadas siempre tienen un periodo de beneficios. No va a ser ilimitado de por vida, no. Las privadas le van a dar 5 años, 10 años, 20 años, pero entre más extenso sea el periodo de beneficios, la prima va a ser Más alta. más alta. Entonces, si la póliza dice periodo de discapacidad de 10 años y la persona queda discapacitada de por vida, ¿qué va a pasar? A ver, ayúdenme. ¿Qué pasa si la persona queda discapacitada de por vida y el seguro privado solo le paga? Aquí voy a poner privado. Voy a ver que esto por alguna razón me está dando problema. ¿Qué pasa si el privado
solo le pasa 10 años y la persona queda discapacitada de por vida. Gracias, ahí me lo puso Ángel. ¿Sí? Vean, ahí entra el seguro social, el seguro del gobierno, ¿verdad? Si una persona queda discapacitada, ya se acabó su seguro privado, entonces entra en juego el gobierno. El gobierno siempre es la última opción. Claro, sí cumplió con la responsabilidad de pago de impuestos. Si tiene, ¿verdad? Lo que se conoce como, ah, está como asegurado completo. Recuérdense que para efectos de examen, la discapacidad se paga solo si tiene un estatus de asegurado completo. Y asegurado completo quiere decir que debe de cumplir con cuántos trimestres. 40. Correcto, con 40 trimestres. Entonces ya el gobierno le sigue pagando. O sea, la privada le va a pagar los 10 años que cubría. Se acaba y empieza a pagarle el gobierno. Pero el gobierno le va a pagar después de un periodo de espera. ¿Cuánto tiempo es ese periodo de espera? A ver. De discapacidad 5 meses. Correcto, Marjorie. 5 meses. ¿Sí? De discapacidad son 5 meses. Y ojo, para efectos de examen se exige un estatus de asegurado completo. Pero si ustedes van a la página del gobierno, a la página principal, al final el gobierno puede pagar discapacidad prorrateada. Cuando depende, ¿verdad? Si la persona tiene un estatus de asegurado limitado, le va a pagar proporcional, ¿verdad? Puede que le pague el 20, 30, 40, 50% de sus beneficios, pero dependiendo del estatus que tiene. Para efectos de examen, se exige discapacidad, o sea, el estatus tiene que ser completo, ¿ok? Marco, tengo la manita levantada, Marco. Profe, buenas noches a Buenas todos. noches, Marco. Profe, la pregunta que yo tengo es esta. Cuando una persona entra a usar el seguro de discapacidad, ya sea total o permanente o extra parcial, en ese momento que empieza o lo dictaminan discapacitado, debe estar la póliza activa, ¿cierto? Hasta ahí. Sí, 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 tiene que estar activa. Ujú. De ahí en adelante, como él está discapacitado, no está trabajando, ya la póliza se activa y él no está obligado a pagar más. Ya no, desde el momento en que él queda discapacitado, no está obligado a pagar, ¿sí? Y eso pasa, gracias Marco, eso pasa, recuérdense que esa es una cláusula. Esa cláusula se llama renuncia prima y esa cláusula va de la mano con la cláusula pagador, ¿sí? Si lo que dice Marco, o sea, si el pagador queda discapacitado, desde el momento en que queda discapacitado, deja de pagar las primas y la empresa no puede cancelar la póliza, ¿ok? Y ese beneficio de la cláusula pagador o lo que es la renuncia prima se aplica no solo a pólizas por discapacidad, se aplica también a pólizas de vida, a pólizas de salud, ¿verdad? Pero la póliza de vida da como beneficios salarios, pero la cláusula pagador o la cláusula renuncia prima se aplica directamente con el pagador cuando queda discapacitado, que no lo obliga a pagar las primas. No sé si respondo la pregunta, Sí, sí, Marco. señor, muchas gracias. Ujú. Claro, de hecho lo vamos a ver ahorita más adelantito, ¿listo? Marjorie, tenía por ahí la manita levantada, pero no vi, tengo dos Marjorie, de hecho. No, Marjorie Mosca. Ujú. No, no, la pregunta creo que me la acaba de contestar cuando me dijo la diferencia entre una cláusula de pagador y una de renuncia prima, que cuál era la diferencia, pero usted la explicó. Sí, 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 y de hecho, o sea, ahorita lo mencioné, pero lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, miren, voy a regresar acá a la presentación. Y dice, veamos aquí, ahorita solo les puse, disculpen que no les pude, me pidieron por ahí que no le habían tomado foto a los trazos que había hecho, pero estaba escribiendo con el marcador no de la pizarra propiamente, sino el que me congela la pantalla, por eso cada vez que tengo que activar un micrófono, tengo que borrar acá. Joana, tengo la manita levantada un momentito. Oh, momentito, que se me quedó aquí. Listo, Joana, tiene el micrófono activo.
Gracias, buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuando indicó ahorita que cuando el empleado tenía la opción de tomar el beneficio después que se agotaba la privada, usted indicaba que tenía 5 meses de periodo de espera. Ajá, Periodo de pero si espera. está discapacitado, ¿qué va a pasar en esos 5 meses? No va a tener beneficio por ningún lado, ni ingresos por ningún lado. O sea, prácticamente si no tiene un colchón, o sea, Exacto. tiene que esperarse, ¿sí? Porque, Ah, ¿qué pasa? Mire, le voy a explicar acá. Tenemos tres pólizas. Tenemos las privadas. Ahora sí me están funcionando. Es que como que se me había quedado como pegado, entonces la tuve que cerrar y abrir. Tenemos la segunda son las grupales y la tercera son, ¿o quién está en tercer lugar? El gobierno, Bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Aquí entra una cláusula o una provisión que se llama, alguien que me diga el nombre, esto se conoce como el COB, ¿sí? ¿Qué significa COB? Coordinación, de beneficio. correcto. Coordinación de beneficios. ¿Listo? Entonces, ese es el COB, coordinación de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si una persona, vamos a suponer que tiene una póliza privada, tiene una grupal y tiene el gobierno y queda discapacitado. Vamos a suponer que la privada le está dando de beneficios am, $3,000, ¿sí? La grupal le paga regularmente el 60%. Vamos a suponer que le está dando de beneficios a 1,850. No sé cuánto es el 60, pero bueno. Y el gobierno le está dando $1,000. ¿Será que si esta persona queda discapacitada, le van a pagar 5,850? no creo. No, no se lo van a pagar, porque para eso existe el COB, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el COB? El COB lo que hace, lo que es coordinación de beneficios, y esa es, ojo, que es pregunta de examen, ¿sí? El COB impide que una persona se beneficie económicamente de dos o más seguros o la duplicación de beneficios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el COB? Siempre cuando una persona tiene más de una póliza de salud o una póliza de discapacidad, siempre las de vida funcionan diferente, pero la de salud y discapacidad siempre entra al COB. Cuando se tiene más de una póliza, impide el exceso, correcto, o sea, evita que se dupliquen los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si una persona tiene dos o tres pólizas, vamos a suponer que tiene estas tres pólizas, ¿quién paga? Bueno, paga la principal. ¿Y cuál es la principal? La que tenga más beneficios. Y si se supone que tiene una grupal y tiene una privada, pues ¿qué sentido tendría que tener una privada y una grupal? Ah, bueno, yo quiero tener la privada porque pues me da más beneficios. Entonces, se supone que la privada va a pagar más, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Vamos a suponer que esta tiene un periodo de beneficios de 10 años, ¿sí? Esta tiene un periodo de beneficios de 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que una persona, aquí, la persona quedó discapacitado de por vida, ¿qué va a suceder? Quiere decir que le empiezan a pagar por 10 años, ¿verdad? Aquí tenemos los 10 años, le van a pagar $3,000, ¿sí? A los 10 años, ¿qué pasa con la privada? Se cancela. ¿Por qué? Porque llegó a su límite. Luego, según el COB, o sea, se acabó, pero como está el COB activo y él tenía su grupal, la grupal sigue pagando por 5 años, ¿verdad? Pero ahora le van a pagar 1,850. Aquí, 1,850, ¿sí? Eso le van a estar pagando mes a mes. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años.
Y cuando se acabe, después de todo, va a entrar en un periodo, ¿verdad? Va a entrar en un periodo de espera de 5 meses. 5 meses. Y estos 5 meses son retroactivos, se los pueden pagar, ¿verdad? Pero los primeros 5 meses no se los paga el gobierno. Ese es un periodo de espera. Y esa es pregunta también de examen. Y de ahí el gobierno le puede pagar, pues, de por vida, ¿verdad? Solo que le va a pagar el mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué le va a pagar de por vida? Obviamente el gobierno solo le va a pagar beneficios si tiene un estatus de asegurado completo. Completo. Y si es asegurado completo, ¿verdad? Ya lo dijimos, son 40 trimestres o su equivalente a 10 10 años. años como mínimo de pago de impuestos. ¿Ok? Noemí, tengo la manita ahí levantada. Y por último, sí, el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno le va a pagar, como digo acá, de por vida, pero si tiene un estatus de asegurado completo. Recuérdense que una persona incluso la pueden jubilar antes de tiempo, o sea, entra la discapacidad, ¿verdad? Que es del seguro social, pero le pueden dar incluso Medicare. Y Medicare antes de los 65 años se lo pueden dar por dos razones. ¿Cuáles son? Si queda discapacitado o si tiene una Pues, enfermedad sí, renal. ¿verdad? ¿Ok? Ok, Noemí, tengo ajá, la... Ujú. sí. Profesor, esos 5 meses de espera, cuando le empiezan a pagar, ¿le pagan ese retroactivo? Sí, se lo pagan retroactivo. El gobierno normalmente se lo da retroactivo, pero el gobierno siempre exige ese periodo de espera porque quiere descartar cualquier discapacidad a corto plazo. Ok, ok, gracias. Sí, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces siempre pasa por eso, pero eso es lo que normalmente hace el COP, coordina los beneficios, impide que una persona se beneficie económicamente, ¿verdad? Las pólizas privadas no son ilimitadas, ¿verdad? O sea, como la pregunta que me había hecho hace un momento Marjorie, ¿verdad? Si la persona está discapacitada de por vida, pues el seguro no le va a cubrir de por vida. El seguro privado siempre tiene un límite. ¿Verdad? Pero el límite obviamente va a depender. Entre más extenso es el límite de la póliza, la prima va a ser más alta. Entre más corto es el periodo de beneficios, la prima va a ser más baja. ¿Ok? Entonces, vengo para acá. ¿Dónde estaba? Ya me perdí con las pantallas aquí. Aquí estoy. Muy bien. Voy a sacar acá el lapicito y veamos. Están diseñadas para proporcionar ingresos periódicos. Entonces dijimos que el pago más frecuente que se puede dar de discapacidad es mensual, que también es pregunta de examen. El impacto financiero de la discapacidad, ojo, miren, total. Ahora ya le encontramos más sentido cuando dice discapacidad total y parcial, ¿verdad? Puede ser peor que la muerte. ¿Por qué? Porque una persona puede quedar discapacitada y quizá no tienen los beneficios y en Estados Unidos todo esto es costoso. La persona no puede trabajar, no puede hacer nada y sumado a eso no tiene beneficios. Entonces la familia tiene que buscar fuentes de ingreso y sumado a eso tiene que cuidar de la persona. Por eso a veces el impacto es más duro que la muerte, ¿verdad? Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. Y en tercer lugar encontramos al gobierno, ¿verdad? También, ojo, cumple una función muy importante para propietarios de negocio. ¿Qué pasa si el dueño de una empresa queda discapacitado? ¿Puede comprar un seguro por discapacidad? Claro. Sí, sí lo puede comprar. Sí lo puede comprar, claro. Ahora, si tiene una póliza de propietario de negocio, a ver, si tiene una póliza comercial como propietario de negocio, ¿le va a pagar salario? No, le va a pagar gastos fijos, alquiler. Correcto, le va a pagar los gastos de empresa, ¿sí? Esos son gastos comerciales. Miren, el tipo, y aquí ahorita lo voy a explicar. Vean, el tipo más común de la póliza individual es una póliza de ingreso por discapacidad renovable garantizada. ¿Qué quiere decir la cláusula renovable garantizada? Recuérdense que las pólizas de discapacidad son por término de un año, 1 de enero al 31 de diciembre. Pasa el año y si yo tengo mi cláusula renovable garantizado activo, es que se va a renovar automáticamente por otro año. Pero la prima podría subir, ¿verdad? Que generalmente, aquí lo dice, ¿verdad? Que generalmente ajusta la prima cada año.
¿verdad? Y proporciona beneficios de enfermedades y lesiones, ojo, no ocupacionales. Y esas son otras preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen. Las pólizas comerciales o privadas no cubren accidentes ocupacionales. Voy a poner un ejemplo. Si una persona está trabajando en un Home Depot, ¿verdad? Y está bajando un pallet o unas cajas de hasta allá arriba y se le vienen encima y le caen a él y lo fracturan y va para emergencia al hospital, ¿quién le paga? ¿La privada o la compensación de los trabajadores? A ver, ¿la privada o la compensación de los trabajadores? La compensación de los trabajadores, porque ese es un accidente ocupacional. Una persona que está trabajando en electricidad pues, se electrocuta, ¿quién le va a pagar? La compensación de los trabajadores. Una persona está en oficina, va caminando y entrando al baño que estaba mojado el piso, se resbala y se fractura. ¿Quién le paga? ¿La privada o la compensación de los trabajadores? Ah, claro, profesor, disculpe, Ujú. me confundí, pero dije privada, pero que es la empresa, pues, porque la empresa tiene que estar asegurada, o sea, velar por la seguridad de los empleados, pues. Sí, gracias, Joana. O sea, la empresa tiene que velar. El problema, póngale, hay muchas empresas que lamentablemente no lo hacen, ¿verdad? Y están obligadas a hacerlo. Y por eso ahí viene, esa es una posible pregunta de examen, ¿sí? Que podrían cobrar una multa, va a depender del estado, pero esa multa puede ir desde 500 hasta $2,500 por cada empleado, ¿sí? Que no esté asegurado si la empresa está obligada a darles cobertura. Pero entonces, vean, si la persona se resbala entrando al baño porque el piso estaba mojado, ¿quién les paga? ¿La privada o la compensación de los trabajadores? La compensación de los trabajadores pues está en el sitio de trabajo. Ok, a eso quería llegar. Vean, gracias, Manuel. En este caso, la que le paga es la privada, ¿sí? Porque está en el sitio de trabajo, pero el accidente no fue ocupacional. Y ahí ustedes van a encontrar otra pregunta capciosa, ¿verdad? Quizá alguno la ha visto en el examen de los que han presentado, pero dice una secretaria está trabajando, ¿verdad? En su casa de noche y se levanta, ¿verdad? Del sofá y se resbala y cae, pero estaba trabajando algo de la oficina. ¿Quién le paga? Está trabajando algo de la oficina y se cayó en su casa. ¿Quién le paga? ¿Quién dicen ustedes? A ver, la privada, claro, o sea, la privada porque está en su casa. En el trabajo, si se resbala, igual va a entrar la privada. La compensación de los trabajadores es cuando es un accidente ocupacional, o sea, en el acto, ¿verdad? Un químico, alguna máquina explotó y bueno, o sea, todo eso es ocupacional. Entonces, digo esto porque ustedes van a encontrar, y hago la aclaración y anótenlo, o paga la privada o paga la compensación de los trabajadores. Pero no se pueden mezclar. Mita, mita. No. No es que pague primero una y después sigue pagando la otra. No. O paga una o paga la otra, pero no se mezclan. Porque van a encontrar preguntas capciosas donde dice, ok, una paga y luego continúa la otra, paga la mitad cada uno porque estaba en el sitio de trabajo. No, o paga una o paga la otra, pero no se mezclan. Nanda, tengo la manita levantada. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Nanda. Resulta de que yo estoy hace un mes acá en Estados Unidos y apenas estoy empezando con ustedes el tema de lo de, de los seguros. Excelente. Sobre el ejemplo que tú colocas de accidente ocupacional, pues yo vengo desde Colombia. En Ujú. Colombia nosotros manejamos lo que es la ARL, que es la Administración de Riesgos Laborales. A veces que tú te refieres acá en Estados Unidos como compensación de los trabajadores Supondría que sí, Nanda. Sinceramente no conozco los seguros de Colombia. de ¿Sí? Colombia, sí. Ajá.
porque esos son Bueno, los que tú dices, accidentes laborales que pues ocurren cuando estás haciendo la actividad laboral como tal, ¿sí? correcto, es correcto, Pero sí. si la persona está digamos, en su lugar de trabajo, pero tiene un accidente en el baño, en una hora de almuerzo, eso ya sería como lo que tú dices acá, la póliza privada, o no sé Son si pólizas privadas. entendí. Ajá, entra la comercial. ¿Sí? Ahí Ah, entra ok, la comercial. Ujú. Porque ok, no es perfecto. ocupacional, o sea, es un accidente común que pudo haber sucedido en cualquier lado, pero cuando digo ocupacional es haciendo su actividad laboral. Ok, perfecto. Mil gracias. Sí, claro, Enanda, con todo gusto. Y ahí Joana lo confirma, dice que sí es ese, ¿verdad? Para confirmarlo, yo no conozco sinceramente el tema de los seguros. Yo sé que pueden cambiar en los conceptos para Colombia, pero no los conozco, ¿sí? Si Ok, no, con mucho perfecto. gusto lo podría confirmar, pero aquí lo confirma Joana. Gracias. Si la persona trabaja Muchas desde gracias. casa Muchas y gracias, Joana. listo. Olga dice, si la persona trabaja desde casa, ¿cuál le cubre? Igual, está en su casa. Él está trabajando en la computadora, pero tiene un accidente, zonas privadas, siempre zonas privadas. ¿Sí? Decimos ocupacional, alguien trabaja en roofing, arreglando techos y se vino de arriba, bueno, le va a pagar la privada, pero está arreglando su techo, ¿verdad? Se subió un domingo ahí a trabajar y a reparar algo en el techo y se cayó, pues ¿cuál le paga? La privada, ¿verdad? Porque ocupacional es cuando está haciendo una actividad propia de su ocupación, ¿sí? Nosotros trabajamos con pólizas privadas. Hay una licencia que se trabaja para, si yo quiero trabajar pólizas ocupacionales, ¿verdad? Directamente ya tengo que sacar una licencia para trabajar ese tipo de pólizas. Nosotros no trabajamos con mantenimiento, ¿verdad? Con las pólizas ocupacionales. ¿Listo? Dice, pero ahorita hay que tanta gente trabajando desde casa, ¿hay alguna póliza que haya que agregar si se le pasa? Sí, o sea, siguen siendo las privadas, Ángel, ¿verdad? Las privadas son las que normalmente le cubren. Hay para accidentes, dependiendo qué es lo que busque. Pero sí, o sea, siguen siendo las privadas. ¿Listo? Miren, dice aquí que generalmente ajusta la prima y proporciona beneficios por enfermedad y lesiones no ocupacionales. Recuérdense que entonces las pólizas por discapacidad no pagan accidentes ocupacionales. ¿Ok? Venga, veamos esta parte. Dice aquí, los beneficios de pago bajo las pólizas de ingreso por discapacidad son en forma de ingresos mensuales, ¿verdad? Que esa es pregunta de examen, ya lo mencionamos. Aquí esta parte que vemos, este inciso, nos dice, la prima más alta es una póliza de discapacidad con un periodo de espera de 14 días y un periodo de beneficio de 10 años. Ok, vamos a explicar esto ahorita que entremos a ver esa parte. No me voy a detener aquí por tiempo, pero lo voy a detallar ahorita que veamos los tres procesos para el reclamo de una discapacidad, que hay tres periodos de tiempo que tenemos que pasar. Y ahí es donde voy a explicar dónde se paga más o dónde se paga menos prima. La aseguradora generalmente coloca un tope en la protección de ingresos, ¿verdad? Definido en términos de ganancias del asegurado. Siempre las aseguradoras tienen un límite, nunca van a ser ilimitadas, ¿ok? Entonces, veamos. Veamos los dos. ¿Se recuerdan la gráfica que pusimos al inicio que Ángel dijo que no pudo tomar la foto, ¿verdad? Por ahí vamos a ver si hacemos algo parecido. Pero las aseguradoras usan dos métodos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de discapacidad total y parcial? Cada una se dividía en dos. Entonces, la total se divide en dos, por porcentaje y por cantidad fija. Aquí lo tenemos, cantidad fija y por porcentaje. ¿Cómo funciona? Vamos a suponer que aquí vamos a ir primero la de porcentaje. Aquí estamos pagando una prima. Voy a poner un ejemplo, me voy a inventar una cantidad. $350. Y acá en cantidad fija pagamos $500. Ojo que es a modo de ejemplo. Ambas estoy dando la misma cantidad de ingreso o reportando lo mismo en ingreso, pero miren lo que dice aquí. El porcentaje de ganancias que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera
otras fuentes de ingreso, ¿sí? Por discapacidad, que considera otras fuentes de ingreso por discapacidad, ¿ok? Ahora, tenemos la cantidad fija. Cantidad fija, dice, bajo este enfoque, la póliza especifica un monto de beneficios de ingresos fijos que se pagarán si el asegurado queda, ojo, totalmente incapacitado, no parcial, siempre tiene que ser total, ¿verdad? Normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingreso que el asegurado pueda recibir. ¿Qué dice aquí? Es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingresos que el asegurado pueda recibir. A modo de ejemplo, voy a suponer que la persona está reportando $5,000 de ingreso en ambos, $5,000 de ingreso, pero vamos a suponer que acá la persona, cuando se le investiga a la persona de los $5,000, está recibiendo $2,000 de alquiler, ¿sí? De alquiler de una casa. Entonces, ¿qué dice aquí? Que considera otras fuentes de ingreso por la discapacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Significa que acá es independientemente de cualquier otro ingreso, le va a pagar una cantidad fija. Entonces, si la aseguradora determina que está recibiendo $2,000, por otro lado, la aseguradora solo le va a pagar la diferencia, $3,000. ¿Por qué? Porque va a considerar otras fuentes de ingreso. Sin embargo, en cantidad fija está pagando una prima por esa cantidad, independientemente de cualquier otro beneficio que tenga. Entonces, aunque tenga la casa, aunque tenga otros ingresos, pues bueno, si él pagó una prima por $5,000 y queda discapacitado, pues le van a pagar $5,000. ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con discapacidad total, que puede ser el beneficio por porcentaje o por cantidad fija. Por otro lado, encontramos la discapacidad. Vean, acá dice, miren, en caso de que el asegurado muera o fallezca a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán a los beneficiarios del asegurado. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué se refiere? Todos los beneficios ganados pero no pagados. Voy a poner aquí el ejemplo. Vamos a poner a dos asegurados a modo de ejemplo, ¿sí? Tenemos dos personas que tenían un beneficio de discapacidad de 10 años. Los dos tienen 10 años, ¿verdad? Acá, 10 años. Vamos a suponer que a la persona le empiezan a pagar su salario, ¿verdad? Le van pagado 2 años. 2 años, ¿verdad? Aquí tenemos 2 años a los dos. Y mueren, suponiendo que aquí murieron a los 2 años, pero el A y el B. El A, vamos a suponer que el A quedó discapacitado de un problema en la columna. Ese problema en la columna le tuvo complicaciones que lo llevó a la muerte. El asegurado B también está discapacitado por un problema en la columna, pero murió en un accidente de tránsito y le pagaron 2 años. ¿Qué va a pasar? Dice aquí, el asegurado muere a causa de la discapacidad. Si el asegurado A murió, ¿verdad? Murió a los 2 años, pero su muerte fue a causa de la misma discapacidad. Eso quiere decir que solo le pagaron 2 años. Los otros 8 años que no le pagaron son beneficios ganados, pero no pagados. ¿Por qué? Porque la causa de la muerte fue la misma discapacidad. Significa que estos 8 años que no le pagaron, se los van a pagar en un solo cheque al beneficiario. Aquí lo anotamos. ¿Ok? Ahora el cliente B era problema de la espalda, pero su muerte fue por un accidente de tránsito. Eso quiere decir que le pagaron 2 años y no le pagaron 8 años. ¿Qué pasa con los 8 años de él? ¿Qué pasa con esos 8 años?
no se los pagan, Pierde. correcto, se pierden, ¿sí? ¿Por qué? Porque la causa de la muerte fue ajena a la discapacidad, ¿ok? Eso quiere decir ganados, pero no pagados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto yo lo he mencionado, algunos estaban quizá en la clase pasada, y eso de hecho fue un nombre que le pusieron aquí, ¿verdad? Pero eso es para que no lo olviden, ¿verdad? Lo que se conoce como presunta discapacidad le llaman el efecto Shakira, ¿verdad? Que es por ceguera, sordera, pérdida del habla, ¿verdad? Pérdida de dos o más extremidades. Es decir, que existe una provisión que se llama presunta discapacidad, que la aseguradora asume que está totalmente discapacitado, incluso si puede hacer alguna actividad, se puede cambiar, se puede bañar, puede comer, pero perdió la vista, la sordera, pérdida del habla, ¿verdad? Entonces la aseguradora lo va a considerar como totalmente discapacitado y por lo tanto aplica los beneficios. ¿Ok? Eso se conoce como presunta discapacidad, que muchos le llaman el efecto Shakira. ¿Ok? Voy a continuar acá. Ok, cuando hablamos, saco el lapicito, cuando hablamos se recuerdan que la discapacidad se divide en dos, total y la otra era parcial. Pero la parcial se divide en dos, cantidad fija o monto fijo y residual. Y ojo que también vienen preguntas de examen. Miren, aquí dice, la discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes del trabajo o la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo. Los beneficios de discapacidad parcial, ojo, aquí dice, los beneficios de discapacidad parcial se pagan solo si el titular de la póliza ha sido ¿qué? Totalmente deshabilitado. ¿Qué quiere decir? Ay, me doblé el pie, no puedo trabajar 15 días, voy a reclamar beneficio de discapacidad. No, para que una persona reclame discapacidad parcial, tuvo primero que haber estado discapacitado totalmente. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la parcial es motivar a la persona a que regrese a la actividad. Dice, este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor, aquí dice, sin temor a perder todos sus beneficios. El monto del beneficio pagado cuando la póliza cubre discapacidad parcial depende si es monto fijo o residual. Ojo, dos aclaraciones acá. Si la persona regresa a trabajar y reclama discapacidad parcial, la discapacidad parcial le exige que pague primas. La exención o exoneración de primas, el no pago de primas, solo aplica a la discapacidad total. En la parcial tiene que pagar primas. ¿Ok? Esto es porque pueden encontrar, no es una pregunta tan frecuente, pero sí la podrían encontrar, ¿sí? Recuérdense que la cláusula renuncia a prima solo se activa a la discapacidad o solo trabaja con la discapacidad total, más no la parcial. Entonces, veamos aquí el monto fijo y monto residual. ¿Cómo funcionan? El monto fijo es un monto establecido en una póliza que generalmente es el 50%, es decir, que si en la total, discapacidad total estaba recibiendo $3,000 en cantidad fija y tiene seguro parcial, discapacidad parcial, ¿cuánto le va a pagar la parcial? Como vemos acá, pues 1,500, gracias, ¿sí? Esa cantidad es usualmente del 50% de la discapacidad completa. Si en la total tiene $3,000, pues en la parcial le van a pagar la mitad. Y el resto, pues ya lo tendría que trabajar él, ¿verdad? En part-time. Aquí se nos da un ejemplo. Dice, Helen tiene una póliza de ingreso por discapacidad de definición de ocupación propia y está gravemente herida después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses y durante ese tiempo su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo. ¿Por qué? Porque está totalmente discapacitado, ¿verdad? Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero solo a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Si su póliza
no contenía una disposición, dice aquí de disposición de discapacidad parcial, dice que no contenía una disposición de discapacidad parcial y vuelve a trabajar, los beneficios cesan por completo. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado, ¿verdad? Pero si su póliza estipula los beneficios de discapacidad parcial, se paga como una cantidad fija y él puede volver a trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo la mitad de sus beneficios. Esa es la discapacidad parcial, ¿verdad? Por cantidad fija. Pero veamos ahora el residual. ¿Cómo funciona el residual? Normalmente se usa después de que se ha pagado, se ha hecho un pago completo por discapacidad y el asegurado vuelve a trabajar, sin embargo, con una carga reducida. El beneficio residual se basa en la proporción de ingresos perdidos debido a la discapacidad parcial. Y aquí dice, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener algún ingreso. El beneficio general se determina al multiplicar el porcentaje de ingresos perdidos por el beneficio mensual establecido. ¿Cómo funciona eso? Es un ejemplo, es residual. Ahorita les voy a mencionar una pregunta que pueden encontrar en el examen con el residual, ¿verdad? Hay dos preguntas que son típicas en el examen. Y aquí dice, miren, perdidos por el beneficio mensual establecido por la discapacidad total. Entonces, aquí se da el ejemplo. Digamos que una persona, su trabajo consiste en lavar 10 vehículos o 10 autos al día, pero debido a la discapacidad ahora vuelve a trabajar, pero como se está recuperando, solo puede lavar 6 autos. Ya no aguanta al llegar a los 10. Entonces, si antes lavaba 10 y ahora está lavando 6 autos, quiere decir que está teniendo una pérdida del 40%. Eso quiere decir que lo que hace el residual es llenar ese vacío. Si una persona ganaba $3,000 antes de la lesión y después trabajando part-time gana solo $1,000, ¿cuánto le va a pagar el seguro? Si ganaba $3,000, a ver, Marjorie, ahí puede activar su micrófono. Yo pensaba que el monto residual era relacionado cuando una persona tenía una discapacidad parcial, se recuperó y después vuelve otra vez a tener la misma discapacidad que tenía anteriormente. Gracias, Marjorie. Eso se llama discapacidad recurrente. Ah, ok, ok. Ahorita la vamos a ver más adelantito, ¿sí? Ok. Esa es una recurrencia que volvió a recaer por lo mismo, ¿verdad? En cambio, esto no. Aquí la persona se está recuperando, solo que ya ahorita ya salió de la discapacidad total y puede trabajar part-time. Pero el residual lo que va a hacer, vamos a ver, voy a ir aquí a la pantallita, veamos. Voy a borrar esto. Vamos a suponer, ¿verdad? Que tenemos igual dos personas que están con una discapacidad parcial. Correcto, ahí me lo puso Wendy, gracias. ¿Qué es lo que hace? Paga la diferencia. Mire, una discapacidad parcial, suponiendo que el salario era de $3,000, ¿verdad? Suponiendo que ellos ganaban $3,000 antes, pero esta persona regresa a trabajar y ahora solo está ganando $1,000. Esta persona regresa a trabajar y ahora está ganando $2,800. ¿Cuánto con el cliente A, cuánto va a pagar la discapacidad parcial? La discapacidad parcial lo que hace es llenar este vacío, ¿verdad? Llena este vacío. El cliente A, y aquí tenemos al B. El A, ¿cuánto le va a pagar? 2,000, ¿verdad? El seguro le va a pagar 2,000. En el cliente B, ¿cuánto le va a pagar el seguro? 1,200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la discapacidad parcial lo que hace es llenar el vacío de lo que no se está logrando trabajar. Y ahí vienen dos preguntas típicas, ¿verdad? Ah, bueno, hay dos preguntas. Una tiene que ver
ahorita le voy a explicar adelantito, ¿sí? Para no confundirlos, pero les voy a dar otra pregunta que tiene que ver directamente con el residual. Y dice que un médico, quizá alguno la recuerda, ¿no? Un médico está totalmente discapacitado y luego de un periodo de tiempo vuelve a trabajar, solo que a tiempo parcial, debido a su lesión. ¿Cuál de las siguientes le permitiría trabajar a tiempo parcial y a la vez continuar recibiendo un beneficio del seguro? ¿Cuál le permite trabajar y a la vez obtener un beneficio de discapacidad? A ver, más discapacidad parcial, ok. Pero la discapacidad parcial se divide en dos y la pregunta no dice parcial, la pregunta no dice parcial, pero dentro de las opciones ustedes van a encontrar residual y yo sé que el residual pertenece a la parcial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las siguientes le permite trabajar y a la vez obtener un beneficio? Y la respuesta es residual. ¿Por qué? Porque residual pertenece a la discapacidad parcial, ¿ok? Pero ese salario fue preestablecido al momento de activar la póliza, se puede ir actualizando con el tiempo. Si la persona ya está discapacitada, ya no se puede cambiar, o sea, va a recibirlo como lo tuvo. O sea, se puede ir cambiando si la persona está pagando primas, si está la póliza activa. Aquí la póliza no está activa, sino que está en su periodo de beneficios. Entonces está dando beneficios y no se está cobrando. Aquí no se puede cambiar. Se puede cambiar solo cuando se está pagando, ¿ok? Entonces, a Marjorie, no sé, ¿es una nueva manita, disculpe, o se quedó levantada? Que ahorita la acabo de ver. Ah, ya No, me se levantó. quedó levantada. Gracias, gracias. No, yo para no dejarla ya a la espera. Joana, tengo la manita levantada. Sí, profesor, disculpe. Entonces, cuando la discapacidad total y parcial tienen esas dos ramificaciones de cantidad fija, porcentaje la total y cantidad fija y residual la parcial, ¿se van a activar alguna? O sea, ¿cómo se activan? ¿Va a depender de la lesión para activarse alguna de las dos en cada caso o cómo se activan? ¿La total y la parcial? Sí, o sea, si la total tiene dos, que es cantidad fija y porcentaje, si pasa alguna discapacidad, no va a tener las dos, va a tener alguna de las dos, pero ¿cómo sé cuál se activa? Ok, vean acá. Voy voy a explicar lo mismo que al No principio, sé ¿sí? si me expliqué, a ver si me entendió. Vamos a ver. Me dijo cómo se activa la total y la parcial. Es lo que le entiendo. No sé si me No, equivoco. o sea, yo sé cómo se activan porque ya nos lo explicó, pero, o sea, ¿cómo? No sé si es la empresa o quién sería, ¿cómo sabe cuál va a tener el asegurado? ¿O por porcentaje o por cantidad fija? O sea, Ok, ¿qué ya, lo ya, va a ya, ya, limitar? ya. Ajá. ¿Cómo sabe la empresa cuál le va a pagar? Ajá, ¿Sí? ¿cuál opción le va a dar? Exacto. ¿Verdad? Que es lo mismo que vimos al principio, ¿no? Lo que es la total y la parcial. Y cada una de estas dijimos que se divide en dos, ¿verdad? Exacto. Yo sé que Entonces, total es cuando está discapacitado total y parcial, eso lo esta entendí. es cantidad fija. Ujú, Igual aquí tenemos cantidad ujú. fija, ¿verdad? Y aquí tenemos por porcentaje Porcentaje o y residual. residual. Ajá. Entonces, ¿cómo sabe la empresa cuál? Ajá, de esas dos. Ok, Co- ¿cómo sabe la empresa De cuál? esas cuatro, pues, Claro, en cada caso. recuérdense que estas las compramos por separado, no vienen juntas, ¿verdad? Cierto, también. Entonces, y esta solo la provee, la parcial solo la proveen las privadas. Cuando yo compro mi póliza por discapacidad, yo tengo que elegir una Ah, de lo estas elige el opciones. asegurado al comprarla. Correcto. Ah, Al eso era inicio, no es de que lo que al quería final. saber. Ujú. Exacto. Sí, porque si no, a la empresa no le convendría hacerlo. ¿Sí? Claro, yo ¿Por qué? pensé que era la empresa, disculpe que lo interrumpí, yo pensé que No, era no, la no. empresa que decidía cuando tenía la lesión la persona. No, no, no. No, no, no. Porque eso ya no le conviene a la empresa. Claro, ¿Sí? claro, Porque pues el cliente va a buscar lo que más le dé. No, eso se pacta al inicio. Por eso yo decía, cuando es cantidad fija, es que es fija. Se está blindando. Entonces, esta es más cara. Esta claro, es un ok, poquito más económica. ¿Por qué? Porque va a considerar otras fuentes de ingreso. cierto, ok, ¿Sí? entendí, Entonces, gracias. esa se elige. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la parcial, ¿verdad? La discapacidad parcial, entonces, en la total, si yo tengo activa
La cantidad fija automáticamente en la parcial se va a activar también cantidad fija. Si Mm, yo tengo, ok. si yo tengo porcentaje en la parcial, también se va a activar residual si yo tengo acá activo el de porcentaje. Ah, así la compre se activa dependiendo de lo que tenga en la primera. Correcto. Sí, esa es lo que normalmente se activa. ¿Por qué? Porque Oh, depende de cómo está la total. exacto, ok, Sigue esa perfecto. estructura. Ujú. No sé Gracias. si ahora sí respondo la pregunta. Perfectamente, sí, señor. Gracias. Dice aquí, ¿se puede comprar parcial cuando ya están en la total? No, lamentablemente, Jorge, no se puede hacer, ¿verdad? O hay que comprarlas al inicio, porque eso es lo que busca la empresa. Si ya la persona necesita la póliza, pues, o sea, eso ya es un riesgo para la empresa. Por eso no se pueden comprar cuando la persona ya las necesita. Eso se llama selección adversa, ¿verdad? Que es un riesgo que la aseguradora asume. Tiene que comprarlas antes de que la persona esté lesionada. Ya lesionado, lo siento, pero la aseguradora ya no va a proveer más beneficios, ¿ok? Esto es porque una forma de cuidarse de la aseguradora, ¿verdad? Entonces, veamos acá, vamos a seguir. Bueno, tenemos el beneficio de rehabilitación. Recuérdese que ¿quién paga? Ahí viene una pregunta de examen, no aparece constantemente, pero ¿quién paga los beneficios de rehabilitación? ¿El asegurado o la empresa o la aseguradora? ¿Quién cubre los beneficios de rehabilitación? Vean lo que dice aquí, mire, el beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados a una nueva ocupación. Bajo bajo el beneficio de rehabilitación en una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora, ojo, pagará el costo aprobado de un programa de rehabilitación. Porque miren, si la persona tiene un beneficio de discapacidad de 20 años, pues a la aseguradora le conviene invertir en rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que quiere la aseguradora es que vuelva a alguna actividad, prepararlo para una nueva actividad, porque mientras tanto la misma aseguradora le está pagando los salarios. Entonces necesita que vuelvan a una actividad y al volver a una actividad cesa el beneficio de discapacidad total. Por eso es que el beneficio de rehabilitación lo cubre 100% la aseguradora. ¿Ok? Entonces, miren, aquí yo quiero hacer una corrección porque hay, y esto es por temas de traducción que lo hace, pero voy a corregirlo, ¿sí? Aquí dice porque se puede incorporar, aunque sea parcial. Ojo, la parcial no, o sea, el beneficio de rehabilitación va de la mano con la discapacidad total. En la parcial no, la parcial lo que va a recibir únicamente es un porcentaje de ingresos del seguro y el otro porcentaje pues lo tiene que trabajar la persona, ¿verdad? Pero en la parcial ya no se activan esos beneficios, ¿ok? Hay que pagar primas, ¿verdad? Y la aseguradora va a pagarlo, pero ya no cubre rehabilitación en la parcial. Veamos, existen tres periodos y aquí voy a hacer una aclaración con esto porque a veces ustedes lo pueden encontrar así, pero es, o sea, por temas de traducción y lo voy a corregir acá. Existen tres periodos, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad, periodos, acá. Existen tres periodos. ¿Cuál es? El primero es el periodo de, vamos a ver, aquí aparece como periodo, lo voy a poner nuevamente, como periodo de prueba, ¿sí? Entonces, existe, el primero es periodo de prueba, ¿correcto? El segundo es periodo de eliminación. Y el tercero es el periodo de beneficios, ¿correcto? Entonces dice aquí, la persona se recupera, sigue pagando se suspende la renuncia de primas. Sí, si la persona se recupera, si vuelve a trabajar part-time, o sea, desde que la persona sale de la discapacidad total, tiene que volver a pagar primas, ¿ok? O sea, si está recibiendo beneficios parciales, igual tiene que pagar primas. La cláusula renuncia a primas solo está activa cuando está totalmente discapacitado. Si él deja de estar totalmente discapacitado, automáticamente se cancela la cláusula renuncia a primas.
Entonces, estos son los tres periodos de la discapacidad. Periodo de prueba, periodo de eliminación y periodo de beneficios. Entonces, ¿cuál es el propósito del periodo de prueba? El propósito del periodo de prueba son aquí lo voy a escribir, praxis, esto no me está escribiendo bien. Pre- eh, yo espero que se lea ahí, ¿sí? Las preexistencias. ¿Por qué es un periodo de prueba? ¿Cuál es la corrección, profesor? ¿Cuál es la corrección? No, no comprendo aquí, perdón. Y usted dijo ahorita cuando mostró la lámina, es cuestión de traducción y realmente se Sí. llama, pensé que iba Ajá. a corregir. Sí, es que, miren, es periodo de prueba, pero ahorita lo voy a escribir aquí abajo, Ah, ok, porque ok, ustedes van a estaba encontrar un periodo de pendiente. prueba que tiene que ver con la grupal, pero la grupal es un periodo de espera, ¿sí? Y a Ok. veces en la grupal aparece como periodo de prueba también. Por eso ahí es donde voy a hacer la corrección ahorita, ¿sí? Entonces, vean, el periodo de prueba tiene que ver con preexistencias y este periodo, el periodo de eliminación tiene que ver con discapacidad temporal o corto plazo, pero quiero usar el término temporal porque pues, el corto plazo nos puede confundir. Y el periodo de beneficios es pago de salarios. ¿Ok? Entonces, tenemos los tres periodos. Ahora, voy a cambiar aquí color para no confundirnos y veamos. El periodo de prueba solo aplica para pólizas, in- pólizas individuales. ¿Sí? El periodo de prueba solo aplica para pólizas individuales. El periodo de eliminación aplica para pólizas individuales y grupales. Y también aplica para el gobierno. Ok. También aplica para el gobierno, ¿sí? Solo que aquí voy a nuevamente a cambiar. Vamos a poner aquí gris. Ok. Las individuales se conocen como periodo de, dijimos, eliminación. Las grupales, y aquí es donde voy a hacer la corrección, ¿verdad? Lo que me había preguntado ahorita Joana. En las grupales a veces aparece periodo de prueba, pero realmente en las grupales es periodo de espera, ¿sí? Y en el gobierno también se conoce como periodo de espera, pero a veces puede venir como periodo de probatoria, que igual es una mala traducción, ¿ok? A veces viene como periodo de probatoria. Entonces, el tema es que el periodo, ahorita voy a explicarlos. A Marjorie, tengo la manita levantada. No sé si será una pregunta loca, pero necesito saber entonces qué es el periodo de gracia. Gracias, Marjorie. El periodo de gracia tiene que ver con los contratos. El periodo de gracia tiene que ver con el pago de prima. Si una persona tiene que pagar el 2 de cada mes y no paga, la empresa le tiene que dar un periodo de gracia de 31 días en promedio para que pague antes de que le cancelen la póliza. ¿Ok? Eso tiene que ver con pago de primas. Gracias, gracias. Ujú. Con mucho gusto, Marjorie. Entonces, miren, el periodo de prueba, ahora los voy a explicar, solo aplica para pólizas individuales. Y voy a hacer una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes reduce la selección adversa? ¿La grupal, la individual, am,
Bueno, ¿cuál deduce una selección adversa? ¿Una póliza grupal o una póliza individual? La grupal. La grupal. Correcto, gracias. La grupal. Y les digo por qué. Porque para una aseguradora, la mayoría de personas que compra un seguro de forma individual es porque ya lo necesita, ¿sí? Porque el periodo de prueba es para preexistencias. Lo que la aseguradora, o que yo llego a la aseguradora a comprar un seguro hoy, ¿verdad? Entonces la aseguradora necesita saber que yo no tenga alguna enfermedad, algún problema, que el día de mañana ya esté solicitando, de repente la persona ya está enferma y quiere comprar el seguro porque pues quiere un salario, ¿verdad? Es porque ya lo necesita. Por eso la pregunta que me habían hecho ahí, ¿yo puedo comprar discapacidad parcial después de estar discapacitado totalmente? No, porque la aseguradora al contrario busca protegerse contra las preexistencias, ¿verdad? Y eso sería una preexistencia. Por eso es de que la persona dice, ok, llena una solicitud, pero le dice, ok, te vamos a dar el seguro, pero vas a estar a prueba. Este periodo es de una sola vez, ¿sí? No se repite. Este periodo es al comienzo. Si yo compro la póliza hoy, empieza a correr el periodo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, el periodo de prueba, entre más largo es, voy a poner aquí un ejemplo, voy a poner 15 días. Si el periodo de prueba son 15 días, la prima va a ser más alta. Si yo pongo un periodo de prueba de 90 días, la prima va a ser, voy a poner aquí, más baja, ¿sí? Eso quiere decir que entre más corto es el periodo de espera, es como que yo compre hoy mi seguro y le diga a la aseguradora. La aseguradora me dice, ¿cuánto tiempo quieres de periodo de prueba? Ah, yo quiero 10 días. ¿Qué le estoy diciendo a la empresa? Pues ya me urge. Ya, miren, el periodo de prueba empieza cuando se compra la póliza y durante el periodo de prueba no se puede reclamar discapacidad. Si una persona tiene un periodo de espera de 90 días y a los 10 días de haber comprado la póliza queda discapacitado, pues lo siento, pero tiene que esperarse el tiempo. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo de prueba no le paga. Este número de días que ustedes ven acá, ¿quién los elige? El asegurado, ¿sí? Yo como asegurado digo, ok, yo quiero un periodo de prueba de 14 días, yo quiero un periodo de prueba de 10 días, yo quiero un periodo de prueba de 6 meses, pero recuérdense que ese periodo de prueba no cubre discapacidad. Si la persona queda discapacitada durante este periodo, no se lo van a pagar. ¿Y cuál es el propósito? Eliminar preexistencias. Eso es lo que busca la aseguradora. Y por eso solo tiene que ver con pólizas individuales. ¿Por qué? Porque las grupales no piden preexistencia. ¿Se recuerdan que yo lo he mencionado, incluso ayer los que estuvieron en la clase de vida, yo mencioné muchas veces pruebas de asegurabilidad? Préstenle mucha atención. ¿Por qué? Porque las pruebas de asegurabilidad solo se piden con pólizas individuales. De ahí, las grupales y en adelante no se piden pruebas de asegurabilidad. ¿Ok? Pero si le pasa algo antes del periodo de prueba, igual le dan la póliza, pero no le pagan. Correcto. Si le pasa, gracias Ángel, suponiendo que la persona aquí pidió un periodo de prueba de 90 días y al mes, a los 30 días, queda discapacitado, no le van a pagar hasta que se cumpla los 90 días. Pero ojo, luego viene el periodo de eliminación. Y aquí pasa también lo mismo. Entre más tiempo, aquí le voy a poner más tiempo, la prima va a ser baja. Menos tiempo, la prima va a ser más alta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, el periodo de eliminación, ¿cuál es el propósito? El periodo de eliminación lo que busca es eliminar discapacidades temporales.
Recuérdense, se recuerdan al inicio que les dije, existe discapacidad a largo plazo y discapacidad a corto plazo. ¿Y corto plazo de cuánto tiempo estamos hablando? A ver, corto plazo. Correcto. Gracias, Ángel. De 3 meses a 24 meses es corto plazo. Entonces, si una persona queda discapacitada 3 semanas, ¿le paga la discapacidad? No, no le paga. ¿Por qué? Porque esas son discapacidades temporales. Entonces, el beneficio, la provisión o el periodo de eliminación, su objetivo es eliminar discapacidades temporales. La aseguradora dice, ok, vamos a pasar por ese periodo de eliminación, vamos a eliminar cualquier discapacidad temporal. Si vemos que se recupera, pues no le pagamos. Por eso es que el periodo de eliminación, entre más bajo es el tiempo, si yo pongo un periodo de eliminación de 10 días, mi prima va a ser más alta. Pero si yo pongo un periodo de eliminación de 60 días, mi prima va a ser más baja. Pero el periodo de eliminación no paga. El periodo de eliminación es igual a un deducible. Ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Los que estuvieron en la clase de la semana pasada de gastos mayores, vimos eliminación. Perdón, ahí vimos el deducible, ¿verdad? El deducible es lo mismo que eliminación, que es al principio, solo que uno es en dólares y otro es en tiempo. Por eso el periodo de eliminación tiene que ver con pólizas individuales. Y les voy a dar una pregunta. Esa pregunta sí viene constantemente. ¿Cuál de las siguientes es común en una póliza individual, más no en una grupal? Y dentro de las opciones viene periodo de eliminación. ¿Cuál de las siguientes es común en una individual, más no en una grupal? Periodo de eliminación. Pero también viene otra pregunta muy similar. ¿Cuál de las siguientes es común en una grupal, más no en una individual? Y la respuesta es periodo de espera. Entonces, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál, cuál se basa en tiempo y no en dólares? Ok, eso es el periodo de eliminación. Ahorita voy a explicar eso que es igual que un deducible, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar. Pero, miren, en una póliza grupal no se llama eliminación, se llama periodo de espera, que ahí es donde yo había hecho la aclaración al inicio, ¿verdad? Que Joana me lo había mencionado. A veces viene como periodo de prueba, pero no es un periodo de prueba, sino es un periodo de espera, ¿sí? Esa es pregunta de examen, correcto. Entonces, cuando dice periodo de espera, quiere decir, recuérdense que en una grupal no se pide evidencia de asegurabilidad, no se piden pruebas médicas. Entonces, por eso en una grupal se llama periodo de espera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona queda discapacitada en un seguro grupal, le dice, te vamos a pagar, pero vamos a esperar primero a ver si no es una discapacidad temporal. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el periodo de eliminación en las individuales de cuántos días es. Ayúdeme, ¿de cuántos días es en el periodo de eliminación en una individual? 30 días. Cuidado que ahí le lancé una conchita de mango, ¿sí? El periodo de eliminación en una póliza individual, porque solo en las individuales está el periodo de eliminación, uno lo escoge, uno lo elige. Por eso dije, ¿verdad? Que aquí aplica esto. Entre más largo es el periodo de eliminación, la prima va a ser más baja. Entre más corto es el periodo de eliminación, la prima va a ser más alta. Entonces, en una póliza individual, el cliente escoge cuánto tiempo, pero de eso va a depender la prima. Ahora, en una grupal, el periodo de espera de cuánto tiempo es. A ver, la empresa lo elige. Sí, ya la empresa lo elige, pero es un tiempo establecido que es de 1 a 6 meses.
Es de 1 a 6 meses el periodo de espera en la grupal. Aquí voy a poner el cliente, ¿verdad? El cliente elige. En la grupal es de 1 a 6 meses el periodo de espera. Y en el gobierno el periodo de espera es de ¿cuánto tiempo? Por ahí Johnny me lo había dicho al inicio. A ver. 30 días. No. Recuérdense, me lo habían mencionado. Gracias, Wendy, ahí me lo puso. 5, ¿se recuerdan que me lo mencionamos? 5 Meses. meses, 5 Sí, meses. 5 meses, ¿correcto? Esos son los periodos, ¿ok? 5 meses. O sea, en la individual se conoce como periodo de eliminación y el cliente escoge el tiempo. De eso va a depender la prima. En una póliza grupal es de 1 a 6 meses y en la póliza del gobierno es de 5 meses, ese periodo. Y luego de pasar ese periodo de eliminación, bueno, entonces ya le empiezan a pagar los salarios, ¿verdad? Entonces luego viene el periodo de beneficios. Y el periodo de beneficios es cuando ya le empiezan a pagar, ¿verdad? Ya le están dando su chequecito. Entonces, el periodo de beneficios, entre más largo es, ¿la prima va a ser más alta o más baja? ¿Qué dicen ustedes? El periodo de beneficios, entre más largo es, ¿la prima es más alta o más baja? Ojo. A ver, yo les digo a ustedes, mire, yo quiero comprarles un seguro, pero quiero que me paguen por 40 años. Y si una persona queda discapacitada totalmente, la empresa le va a tener que pagar como 40 años. Entonces quiere decir que el periodo de beneficios entre más largo es, aquí lo voy a poner, miren, el periodo de beneficios entre más largo es, más alta es la prima. El periodo de beneficios entre más corto es, la prima va a ser menos o menos costosa, ¿sí? Aquí más baja, ¿correcto? Pues yo le digo a la empresa, voy a comprar un periodo de beneficios de 2 años. Ah, bueno, la prima me va a bajar considerablemente, pero si yo quedo discapacitado totalmente, la empresa solo me va a pagar 2 años, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Aquí pasa lo contrario, ¿verdad? Entre más corto es el tiempo, la prima más alta. Más corto es el tiempo, la prima es más alta, ¿verdad? Más tiempo, más bajo. Menos tiempo, más alta. Y aquí pasa lo contrario, ¿ok? Entonces, voy a seguir acá, veamos. El periodo de prueba, dijimos, ojo que esa es la pregunta de examen. Dijimos que el periodo de prueba es un periodo de tiempo, ¿verdad? Una póliza de seguro de discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir después de la fecha de vigencia. Eso es en el momento en que se compra, antes de que se paguen los beneficios. El periodo, este periodo es de una sola vez y comienza en la fecha de vigencia de la póliza. Eso quiere decir cuando se compra y finaliza 15 o 30 días después. Puede ser más. Si yo pongo más tiempo acá, si yo pongo 60 días, la prima va a ser, a ver, si yo pongo 60 días en el periodo de prueba, la prima va a ser más alta o más baja. ¿Qué dice? Si yo pongo 60 días, la prima va a ser más baja, ¿sí? Baja, más baja. ¿Por qué? Porque le digo a la empresa, no me urge, porque yo sé que este periodo no me van a pagar. Si yo quedo discapacitado en ese periodo, no me pagan. Entonces, si yo le digo 15 días, dame 10 días, es porque ya la necesito. Pero 60 días, pues no me urge. Entonces la prima va a bajar, ¿verdad? Aquí va a ser más baja. Ahora, si fuesen 15 días, la prima va a ser más alta, ¿correcto? Entonces, dice aquí, el propósito, ojo, del periodo de prueba es excluir enfermedades preexistentes. Lo que la aseguradora quiere descartar es que la persona no es que necesite ya el seguro, ¿verdad? Entonces dice, proporciona un caso límite en cuando hay una persona sobre si el asegurado enfermó antes o después. Esto ayuda a la aseguradora a proteger contra la selección adversa.
¿Y qué es selección adversa? Dijimos, personas que buscan el seguro porque ya lo necesitan, pero la aseguradora necesita descartar ese riesgo, ¿verdad? Porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de tratar de tener un seguro. Y ojo, el periodo de prueba no se aplica a los accidentes. ¿Por qué? Porque un accidente no es una preexistencia. Las preexistencias son enfermedades que yo puedo tener antes de comprar el seguro. En cambio, un accidente es algo fortuito, algo inesperado, algo que no se planifica. Por lo tanto, los accidentes no aplican a estos periodos. ¿Ok? Entonces tenemos el primer periodo que es periodo de prueba. El segundo dijimos que es periodo de eliminación. Y aquí es donde voy a explicar dos conceptos. Ojo, solo del periodo de eliminación ustedes pueden encontrar bastantes preguntas. Incluso yo me atrevería a decir que alrededor de este concepto podríamos encontrar hasta unas 10 preguntas. ¿Ok? Entonces, periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior al inicio de la discapacidad. Eso quiere decir que cuando la persona queda discapacitada, empieza ese periodo de eliminación. Este periodo de eliminación tiene que ver con pólizas individuales, ¿correcto? En pólizas grupales, ¿cómo se llama ese periodo? A ver, ¿cómo se llama en pólizas grupales este periodo? A ver, tengo dos chats acá y nadie me lo ha puesto. Vamos a Wendy, me lo puso aquí. Periodo de espera, correcto, espera, ¿sí? Periodo de espera. En las pólizas grupales es de 1 a 6 meses y en el gobierno es de 5 meses. Pero este periodo es igual, este periodo es igual a un deducible, ¿sí? Y esa es pregunta de examen. Vean, el periodo de eliminación elimina reclamos a corto plazo. Entonces, lo que la aseguradora busca es que la persona no esté discapacitado temporalmente. Un par de semanas quedó discapacitado. No, la aseguradora busca que realmente la discapacidad dure por lo menos más de 3 meses. ¿Sí? Eso es lo que busca la aseguradora. Mientras más largo, ojo, mientras más largo sea el periodo de eliminación, ¿qué va a pasar con la prima? Menor será. Entre más corto es el periodo de eliminación, la prima va a ser más alta. Ahora, ¿cómo funciona el periodo de eliminación? Dijimos que este periodo de eliminación es al comienzo, ¿verdad? Es inmediatamente posterior a la discapacidad. Vamos a suponer que la persona queda discapacitada 12 meses, ¿sí? Y tiene un periodo de eliminación de 30 días y tiene un salario de $1,000, ¿sí? Tiene un salario de $1,000. ¿Cuánto le van a pagar en total si queda 12 meses discapacitado? 11.000 dólares, porque se le resta el mes del periodo. Correcto. Gracias, Marjorie. Se le resta el mes, ¿verdad? Eso quiere decir, aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Tenemos aquí siempre hago la tablita, tenemos aquí los 12 meses. Pero dice que tiene un periodo de eliminación de 30 días. Ojo, estas preguntas vienen directas, vienen indirectas, vienen casos, vienen ejemplos. Por eso le digo que sobre este término pueden encontrar hasta unas 10 preguntas, solo sobre este término. Nunca excluyan, nunca dejen por fuera el periodo de eliminación. Ahí viene otra pregunta típica que yo les he hecho, ¿verdad? De una persona que cae discapacitado 3 meses y medio y tiene un beneficio de discapacidad de $500 al mes y tiene un periodo de eliminación de 30 días. ¿Cuánto le pagan? ¿Algunos se recuerdan esa pregunta? Esa pregunta me gusta mucho porque abarca varios temas. mil A ver, doscientos cincuenta porque son 500 por los 2 meses más la mitad del otro mes, del tercero, ¿verdad? del Pero el tercero, primer perdón. mes Ujú. no se lo pagan. ¿Por qué? Porque dice que tiene 30 días. Gracias. Entonces quiere decir que el primer mes, los primeros, siempre se los eliminan. No se lo van a eliminar al final, no, lo eliminan al inicio. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la persona no esté discapacitado temporalmente. Entonces, el primer mes se lo eliminan
y le empiezan a pagar el segundo, el tercero y así sucesivamente. Por eso el periodo de eliminación es igual a un deducible. El periodo de eliminación, aquí lo voy a poner, eliminación es igual a tiempo. Deducible es igual a dinero, ¿correcto? Pero es lo mismo. Es decir, que si una persona tiene una factura de $1,200 y tiene un deducible de $100, ¿cuánto le van a pagar? Pues bueno, miren, si fuera un deducible, nuevamente, ¿verdad? Tenemos aquí, vamos a suponer, tenemos este cuadrito. Vamos a ver. Ok. Tenemos aquí los 1,200. Cada cuadrito de estos son $100, $100, $100, $100 hasta los $1,200. Pero dice que tiene un deducible de $100 y esos $100 los eliminan al inicio, se deducen. Eso quiere decir que los primeros $100 los paga el asegurado, no la empresa, ¿correcto? Y de aquí, a partir de aquí, pues ya el segundo mes ya le empiezan a pagar. Entonces, este primer mes se lo deducen, se lo eliminan, ¿sí? Por eso el periodo de eliminación es igual a un deducible, solo que en vez de tiempo es en dinero. Y esa es pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito del periodo de eliminación. Y aquí hay un periodo, creo que Marjorie me lo había preguntado al inicio. Está lo que se conoce como la recurrencia. ¿Qué es una recurrencia? Voy a borrar acá. Miren, la recurrencia tiene que ver con el periodo de eliminación. ¿Cómo? Ok, saco nuevamente el lapicito para escribir acá. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, miren, el periodo de recurrencia, hay una pregunta que dice, una recurrencia se considera discapacidad recurrente si el asegurado ha quedado discapacitado un máximo de cuánto tiempo, o sea, ha pasado un máximo de cuánto tiempo, y la recurrencia tiene que ver con un máximo de 6 meses, ¿sí? 6 meses. Esto tiene que ver con la recurrencia. Es pregunta también de examen. ¿Qué es una recurrencia? Voy a poner aquí nuevamente el caso de dos personas, ¿verdad? Quedó discapacitado, se recuperó, ¿verdad? Aquí en este vacío que vemos acá se recupera y luego vuelve a quedar discapacitado. Entonces la recurrencia dijimos que son 6 meses, ¿sí? Y aquí vamos a poner 7 meses. ¿Qué pasa? Esta persona se recupera de una discapacidad total. Está bien por 5 meses, ¿verdad? Está bien por 5 meses y luego vuelve a recaer por lo mismo. Miren, una recurrencia se considera recurrente por lo mismo. O sea, no quiere decir que si la persona estaba discapacitado de la espalda y ahora quedó discapacitado por algún problema renal, o sea, es una cosa totalmente diferente, pues eso no es recurrencia. Una recurrencia es que la persona vuelva a recaer por la misma discapacidad. Entonces, si se recuperó aquí y pasaron 5 meses y vuelve otra vez a quedar discapacitado, quiere decir que está dentro del periodo de recurrencia. Entonces, como está dentro de los 6 meses, ¿qué sucede? La persona vuelve a quedar discapacitada, pero como está dentro del periodo de recurrencia, le empiezan a pagar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no pasa por un periodo de eliminación. Pero si la persona tenía problemas de la espalda, se recupera y vuelve a recaer por problemas de la espalda después de 7 meses, ¿el seguro le paga? ¿Qué dicen ustedes? ¿El seguro le paga o no le paga? Sí le va a pagar porque es discapacidad. Pero, ¿sí? Pero Un mes. tiene
que pasar nuevamente por un periodo de eliminación. De un mes. ¿Ok? Sí, o sea, si suponiendo que fueran los Sí. 30 días de eliminación, ¿verdad? Entonces tiene que pasar otra vez por eliminación. En cambio, si está dentro de los 6 meses, ya no pasa por periodo de eliminación. Así funciona el periodo recurrente. Y recuérdense que si la persona aquí pasaron 5 meses y queda otra vez discapacitado por un problema en la pierna, aquí era por un problema en la espalda y aquí es por un problema en la pierna, ¿le va a pagar? Sí, si quedó discapacitado por un problema en la pierna, le va a pagar, aunque esté dentro de los 5 meses, pero no es una recurrencia. Aquí era por la espalda y aquí es por la pierna. Por lo tanto, pues tiene que pasar por su periodo de eliminación. La recurrencia es solo si es por lo mismo y ha pasado menos de 6 meses. No sé si me doy a entender acá, si hay alguna pregunta con el periodo de recurrencia o el periodo de eliminación. Sí, o sea, es como una nueva. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas acá, ya estamos terminando. ¿Listo? Bueno, viene el periodo de beneficios, ¿verdad? Y el periodo de beneficios es donde le empiezan a pagar, ¿sí? Entonces, los periodos de beneficios es, entre más largo es el periodo de beneficios, la prima va a ser más larga, ¿verdad? Entonces, entre más corto es el periodo de beneficios, la prima va a ser más baja. Entonces, está lo que se conoce como también la discapacidad retrasada. Una discapacidad retrasada es que la persona no queda inmediatamente discapacitado, sino que después de unos meses, claro, hay un límite, pero las aseguradoras lo especifican. En promedio pueden ser 90 días. Si una persona no tiene un impacto al inicio de un accidente, pero después de 90 días la persona empieza a tener secuelas, entonces puede aún reclamar discapacidad. ¿Ok? Pero los periodos de beneficios es donde le están pagando sus salarios. Y luego tenemos, y ya con esta terminamos. Y esta pregunta, por eso yo les dije al inicio, miren, ustedes se dan cuenta que discapacidad es un tema corto, de verdad que no es tan largo, no es tan extenso, pero vienen muchas preguntas de discapacidad. Entonces lo importante es comprender cómo funciona. Luego acá tenemos la cláusula renuncia o exención de prima. Yo por lo menos calculo que de solo de esta cláusula ustedes podrían encontrar entre unas 3 a 5 preguntas de esta. Solo de la cláusula renuncia a prima. Entre 3 a 5 preguntas. Entonces, todo eso ya suma. Entonces, yo tengo que comprender cómo funciona la cláusula renuncia a prima. Y esta cláusula va de la mano con el pagador. Aquí dice con el conductor de la prima. Entonces, ¿qué es la cláusula renuncia prima? Voy a explicarlo acá. Déjenme borrar esto. La cláusula renuncia prima existen, bueno, vamos a poner aquí pólizas de seguros de vida. Perdón, vamos a ver. Cláusulas de seguro de vida. Vamos a poner seguros de salud y seguros por discapacidad. ¿Correcto? Entonces, esta cláusula renuncia prima no quiere decir que solo aplique por discapacidad, porque vean, todas las pólizas tienen un pagador, todas las pólizas tienen un asegurado y tienen beneficiario. Ahí lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, todas las pólizas tienen aquí, vamos a poner esto y vamos a poner esto, ¿sí? ¿Qué sucede? Pagador, ¿una póliza de vida tiene pagador? Sí, es el que paga la prima. ¿Una póliza de vida tiene asegurados? Sí. ¿Una póliza de vida tiene beneficiarios? Sí. ¿Una póliza de salud tiene pagador? Sí, es el que paga la prima. ¿Una póliza de salud tiene asegurados? Sí. ¿Una póliza de salud tiene beneficiarios? No, porque los beneficiarios entran cuando hay dinero. Las pólizas de salud lo que pagan son facturas. En cambio, el seguro por discapacidad, ¿qué es lo que paga dinero? ¿Tiene pagador? Sí. ¿Tiene asegurados? Sí. ¿Tiene beneficiarios? Sí. ¿Por qué?
porque da dinero como beneficio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una cláusula renuncia o exención de prima, se refiere al pagador. Y existe pagador aquí, existe pagador acá y existe pagador acá. Entonces, pero esta cláusula exención o renuncia prima se activa cuando el pagador queda discapacitado. Si aquí queda discapacitado, le van a pagar un salario. Pues ese es el beneficio de discapacidad. Pero la cláusula exención o renuncia prima quiere decir que desde el día en que queda discapacitado, deja de pagar primas. Y ahí vienen preguntas de examen. ¿Por cuál de las siguientes razones una aseguradora no puede cancelar una póliza incluso si deja de pagar la prima? Esa es pregunta de examen. Y ojo, dice incluso, recuérdense que legalmente una aseguradora la única razón por la que puede cancelar una póliza es por falta de pago de prima. Y la pregunta dice, ¿una aseguradora puede cancelar, por cuál de las siguientes razones no puede cancelar la póliza, incluso si deja de pagar la prima? Por discapacidad. Pero ojo, no estamos hablando del seguro por discapacidad, sino estamos hablando de la cláusula renuncia prima. Y esa cláusula renuncia prima va de la mano con la cláusula pagador. ¿Por qué? Porque como está discapacitado, no puede trabajar, no puede producir, entonces renuncia al pago de la prima y es la aseguradora la que tiene que hacerse cargo de pagar las primas. No la pueden cancelar. ¿Verdad? Porque está discapacitado. Entonces, eso quiere decir cuál de las siguientes, por qué motivo una aseguradora no puede cancelar la póliza? Por discapacidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una cláusula que va de la mano con esta otra. Hay tres cláusulas. Está la cláusula renuncia, renuncia prima, está la cláusula pagador y está la cláusula no cancelable. Esto que les estoy dando acá, si ustedes lo saben manejar, créanme que esta partecita que vemos aquí les va a ayudar como no tienen idea. Estas tres van de la mano. ¿Por qué? Porque si la persona queda discapacitada, la persona renuncia a la prima y deja de pagar. ¿Por qué? Pero esto es solo sobre el pagador, el que paga la prima. Y la póliza se convierte en no cancelable. ¿Qué quiere decir una póliza no cancelable? Que la aseguradora no puede cancelarla, no puede aumentar la prima, no puede hacer nada. Dice, estamos atrapados contigo. ¿Por qué? Porque está discapacitado. Entonces, Marjorie, tengo la manita levantada. Cuando a mí me preguntan, yo tengo aquí una pregunta que dice, una cláusula adicional en una póliza de seguro de vida que garantiza que la prima será pagada si el asegurado se discapacita durante un periodo específico de tiempo, entonces se conoce como pagador, cláusula de pagador. Cláusula de pagador es que es sobre el pagador, ¿verdad? Que se va a mantener activa si él queda discapacitado. ¿Por qué? Porque esta va de la mano con la renuncia prima o extensión de prima, Y ¿verdad? ajá, entonces esta sería como. A ver, ¿qué opciones tiene ahí? No, no, es que el problema es que no tiene opciones, solamente está la Ujú. pregunta. Dice Sí, una o sea, cláusula adicional en una póliza de seguro de vida que garantiza que la prima será pagada si el asegurado se discapacita durante un periodo específico de tiempo. renuncia prima o extensión de prima. Esa es una pregunta que viene mucho en el examen y Ajá, usted lo va a encontrar como exención de prima. excepción de prima. Ajá, exención de prima. Exención o renuncia, depende de la traducción, ¿verdad? Pero renuncia o exención de prima, como lo vemos acá. Exención o renuncia a prima, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Entonces quiere decir que la póliza, ¿qué cláusula le permite no pagar la prima? Renuncia a prima, ¿verdad? Porque dice aquí, en general se incluye una exención al conductor de la prima con la póliza garantizada de ingreso por discapacidad individual renovable y ¿qué dice? No cancelable. Esa pregunta también viene, una cláusula no cancelable, comúnmente, ¿qué tipo de pólizas la trae? La póliza por discapacidad, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque la persona, o sea, van de la mano porque la persona queda discapacitado. Ojo, cada vez que ustedes vean no cancelable de la mano con discapacidad, porque la persona queda discapacitado y la empresa no puede cancelar la póliza, aunque deje de pagarla, ¿verdad? Entonces, dice aquí, exima al titular de la póliza de pagar las primas, que es lo que, ¿verdad? Mayor acaba de mencionar, durante un periodo de discapacidad, ¿qué dice? Total, porque discapacidad parcial sí hay que pagar primas, ¿verdad? Para calificar para la exención, ojo, el asegurado debe experimentar una discapacidad total por más de un periodo específico que comúnmente son 3 o 6 meses. Es decir, que por eso ustedes van a encontrar en el examen que la mayoría de ejemplos que vienen por discapacidad dice 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses, pero no van a encontrar una que diga un mes, 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque discapacidad a corto plazo es el que paga, que es de 3 meses en adelante. ¿Ok? Am, Dice aquí, la discapacidad o la exención no se extiende más allá de los 60 o 65 años. ¿Por qué? Porque es una edad promedio en donde la persona se jubila y si se jubila, pues el gobierno le sigue pagando su cheque. Entonces, pues, aunque esté discapacitado, sigue recibiendo un ingreso y tiene que pagar su póliza, ¿verdad? Dice aquí, las primas no se pagan a partir de la fecha de la discapacidad. ¿Por qué? Porque renuncia al pago. ¿Ok? Marjorie, ¿se quedó la manita levantada o es una nueva manita? Usted me dice. No, se quedó levantada, Ok, ok, disculpe. listo. Muy bien, hasta aquí llegamos con el tema de discapacidad. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con alguno de los temas. Ok, no veo ninguna pregunta. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Gracias a todos por su participación. El día de mañana, recuérdense que tenemos práctica de simulación en vivo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que con la que tengan un poquito de ruido, la pueden traer a clase y la podemos analizar, ¿verdad? Obviamente no vamos a analizar muchas porque pues no teníamos tiempo por el tema de clases, pero por lo menos si hay alguna que ustedes encuentren constantemente y que les genere duda, la podemos analizar aquí en vivo, ¿verdad? Para que ustedes vean que siempre hay palabritas claves que nos ayudan a llegar a la respuesta correcta, ¿sí? ¿Se puede acceder a los exámenes de la aplicación Quiz, los simuladores en cualquier momento o solo los jueves? Las preguntas están siempre en la plataforma, ¿sí? Pero aquí tratamos, agarramos bloques, ¿verdad? Y lo hacemos en vivo. Ese simulador en vivo solo lo hacemos acá, ¿verdad? Ya no se puede seguir haciendo después en casa, pero igual las preguntas siempre están en la plataforma, ¿ok? Dice aquí, bueno, esta mañana, y si no tiene beneficios de jubilación, me dice aquí una pregunta. Si no tiene beneficios de jubilación, lo siento, pero pues las aseguradoras privadas siempre van a poner un límite, ¿verdad? Por eso es de que se cuidan, no van a ser ilimitadas para toda la vida. Entonces cesan los beneficios y si no tiene beneficios del gobierno, pues se queda sin beneficios. Triste, pero es una realidad, ¿ok? Ahí sí tiene que pagar, correcto, ¿ok? Listo. Gracias a todos por su participación. Les deseo feliz noche. Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.